Buenas noches, ingenieros y compañeros presentes. Bueno, los que van a ver el video. Nosotros somos el grupo 3 en lo que respecta a ensayos de materiales. Nuestro tema es durabilidad, ventajas de los ladrillos de arcilla en la construcción. Los integrantes somos Carlos Catuto, Estefanía Macías, José Luis Vélez y quienes habla, Steven Tuárez. Bueno, nuestro índice se basa en la importancia, propiedades durables de los ladrillos de arcilla, normas y regulaciones, ventajas en la construcción, aplicaciones prácticas, fortalezas y debilidades. Yo les voy a dar una breve introducción a lo que respecta a este tema. Bueno, los ladrillos de arcilla desempeñan un papel importante en la construcción y ofrecen durabilidad, innovación y sostenibilidad en una variedad de aplicaciones. En fin, los ladrillos de arcilla son un material de construcción duradero que ha evolucionado con innovaciones para satisfacer las necesidades actuales. Además, son sostenibles en términos de recursos naturales, energía y eficiencia, lo que lo convierte en una opción respetuosa con respecto al medio ambiente en el ámbito de la construcción, obviamente. Su versatilidad y adaptabilidad a las necesidades de diseño también los convierte en una elección atractiva en proyectos sostenibles y duraderos. Importancia de la durabilidad en la construcción. La durabilidad se refiere a la capacidad que tiene un material o una estructura para resistir el deterioro y el desgaste a lo largo del tiempo, manteniendo su integridad y funciones originales. Debemos considerar los factores que afectan a la durabilidad, el impacto en la elección de materiales, la vida útil de las edificaciones y su sostenibilidad y durabilidad. En el caso de los factores que afectan a la durabilidad, encontramos el clima, la exposición a agentes químicos, la carga estructural, el diseño y calidad de materiales. Es importante conocer la geografía o la ubicación donde estará ubicada nuestra obra civil, ya que hay ciertos cambios climáticos que pueden afectar la vida útil del material que vamos a utilizar. Por eso es necesario realizar un estudio del lugar donde se va a construir. La exposición a agentes químicos también es uno de los factores que afecta a la durabilidad, ya que ciertos materiales tienden a erosionarse o a corroerse, haciendo una reacción química con el ambiente. La carga estructural también es un factor que afecta a la durabilidad, ya que si un material de construcción eh, es sometido a cargas de las cuales él no está diseñado, él va a fallar y va a cortar la vida útil de la edificación. Impacto en la elección de materiales. Los materiales deben ser seleccionados cuidadosamente para garantizar que puedan resistir las condiciones y desafíos específicos a los que estarán expuestos a lo largo de su vida útil. Vida útil de las edificaciones, sostenibilidad y durabilidad. Eh, un edificio construido con materiales duraderos y técnicas de construcción adecuadas tendrá una vida útil más larga, lo que significa que se realizará menos mantenimiento y reparaciones a lo largo del tiempo. Esto no solo ahorra costos, sino que también reduce la interrupción de las operaciones y garantiza la seguridad de los ocupantes. Al momento de construir debemos considerar para qué será diseñada la estructura, haciendo que tenga una buena funcionalidad con sus ocupantes. Los materiales de construcción cumplen un factor importante a la hora de considerar la durabilidad. Por ejemplo, si una construcción se realiza en un lugar donde haya huracanes o ciclones, se debe considerar el tipo de material para que pueda resistir a este tipo de cambios meteorológicos. Eh, la sostenibilidad y durabilidad en, en la construcción es importante, ya que si se hace una buena elección de los materiales, no se volverá a utilizar estos por un largo de tiempo, y esto ayuda a ahorrar recursos y reduce el impacto ambiental. Propiedades durables de los ladrillos de arcilla. Eh, los ladrillos de arcilla son uno de los materiales de construcción más antiguos y duraderos utilizados en la arquitectura. Su durabilidad se debe a una serie de propiedades intrínsecas
que los hacen resistentes a diversas condiciones ambientales y desgaste. Una de las propiedades que tiene el ladrillo de arcilla es la resistencia a la compresión. El ladrillo de arcilla se ha comprobado que tiene una alta resistencia y esto nos ayuda a resistir cargas verticales y lo hace un material adecuado y muy utilizado a la hora de construir. También es un material que tiene poca absorción de agua y esto ayuda a que no se erosione fácilmente y tenga una mayor durabilidad en nuestra obra civil. La resistencia al desgaste, a diferencia de otros materiales, el ladrillo de arcilla puede resistir y se puede utilizar en diferentes aspectos, y esto lo hace un material muy utilizado en el campo de la construcción. Ya está. Bueno, en este caso voy a hablar sobre las normas y regulaciones de lo que es el ladrillo de la arcilla. Obviamente, la Constitución de la República de Ecuador no establece normas técnicas especializadas para la calidad y durabilidad de los ladrillos de arcilla, pero por lo tanto, la Constitución del Ecuador lo que ha sido es implementar normas de países extranjeros para asimilarla a sí mismo, como instituciones y organismos técnicos especializados. Bueno, las normas técnicas relacionadas con la calidad y durabilidad de los ladrillos de arcilla suelen basarse en normativas internacionales, como lo bien hemos mencionado. En este caso, hablaré sobre la norma ASMR, en la cual consiste en lo que es el C62. Esta norma de aquí nos dice que se puede referir a un país que es europeo. En este caso, la norma de aquí dice, los requisitos de propiedad de esta norma se aplican en el momento de la compra. Es decir, al momento de comprar los materiales, obviamente el ladrillo de arcilla, esta norma se ve aplicada en el momento ahí. ¿Qué se ve aplicada? Como dicen en el segundo punto, si se requiere que tenga limitaciones de un color, textura, acabado y uniformidad. Esto quiere decir a que el ladrillo debe tener una contextura, un color como rojizo, como lo vemos en la figura del lado izquierdo. Tampoco se podemos comprar un ladrillo que esté demasiado negro porque es un ladrillo quemado en el cual no nos va a servir de mucho y la eficiencia de su durabilidad sería disminuyente. También podemos decir que los ladrillos son unidades prismáticas que vienen en una variedad de tamaño, de forma, texturas y colores, como lo había mencionado, ¿no?, anteriormente. El tercer punto es lo que es en dimensiones. En dimensiones, esto se especifica al estándar que deben cumplir los ladrillos de arcilla, incluyendo el ancho, el largo, la altura de aquello. Tampoco puede ser tan grande y tan elevado. Obviamente existen dos tipos de ladrillos de arcilla o dos tamaños, que es el burrito o el maleta, que cada uno tiene sus dimensiones y centímetros adecuados para la construcción. Siguiente, por favor. El cuarto punto es resistencia de la compresión. Esto quiere decir que esta norma basa que el ladrillo pase por un proceso de compresión, es decir, donde una carga pasa sobre él y se puede ver qué tanto puede llegar a durar el ladrillo. ¿Para qué? Porque esto sirve o esto es eficaz ya sea en una edificación de muchos pisos, porque de esto depende el peso. Todo el peso que está del piso de arriba va enfocado en el piso que es el primero, obviamente. El quinto punto, sí, que es la absorción del agua. Este punto de aquí es muy importante, ya que el agua, todo esto depende del agua, básicamente. Porque bien, si un ladrillo no compacta el agua bien adecuado, la durabilidad se va a deteriorar y por lo tanto va a hacer que el ladrillo tenga menos vida. Tolerancia. ¿Qué nos referimos con tolerancia? Es la norma que incluye las dimensiones de los ladrillos. Obviamente, esto se basa a la durabilidad de la fabricación. Y características de la calidad. En esta característica de la calidad nos vamos a especificar sobre los defectos del ladrillo, sobre, obviamente, las variaciones de su color y las características visuales. Todo lo que podemos ver del ladrillo, esta norma es lo que aplica para aquella. Siguiente, por favor. Bueno, sigue la norma que es en 701,1. Clasificación. Bueno, esta norma de aquí hace que los ladrillos la clasifiquen en 4 formas distintas, pero en este caso voy a
a especificarme solo en dos porque son las más específicas, la más importante de aquella. Una dice que clasifica a los ladrillos de arcilla según su categoría de función, su característica, sus usos previos, su ladrillo de carga, de revestimiento, ladrillos de partición, entre otros. Bueno, ladrillo de carga, que es básicamente entre clase 20, clase 25 y clase 30. Estos ladrillos básicamente están destinados a soportar la estructura, como bien mencioné anteriormente, ya sea para una edificación de varios pisos. También tenemos lo que es ladrillo de revestimiento, que en este caso puede ser la clase 10, clase 15 y clase 20. Este ladrillo obviamente no es ya para la resistencia de alta cantidad de masa o de peso que esté sobre él, porque más bien es como un decorativo, básicamente, como lo vemos en el lado izquierdo. Siguiente, por favor. Características visuales y de calidad. En esto se caracteriza en tres, que es los defectos superficiales, la variación de color y la uniformidad del acabado. ¿Qué es los defectos superficiales? Bueno, esta norma establece límites y requisitos por defectos superficiales, como grietas, como manchas, entre otros puntos de vista que se puede ver al ojo. Bueno, obviamente, si tú ves que un ladrillo tiene grieta o ves que está un poco deformado, pues obviamente vas a decir, no, yo no quiero este ladrillo porque mi construcción tiene que ser bien. O sea, porque si compro un ladrillo deformado, al momento de poner una pared, el nivel se pone, pero como el ladrillo está deformado, pues obviamente tendrá que poner ese ladrillo a nivel con cemento, con mampostería, y en lo cual ese es un requisito demasiado económico. Por lo tanto, en una hora voy a perder por ese motivo. Bueno, la variación de color, como obviamente mencioné, depende de la contextura del ladrillo, como el lado izquierdo, que es un color rojizo. Bueno, lo último, uniformidad de acabado. Esto quiere decir que depende de cómo vaya el ladrillo, es decir, que el ladrillo esté con una superficie plana y llana, para que tenga digamos, en el lado izquierdo, una longitud de 12, supongamos, y del lado derecho también de 12. Eso es lo que tiene que ver con la uniformidad de acabado. Siguiente, por favor. Características dimensionales y geográficas. En esta de aquí nos basamos en que es las dimensiones, la planitud, la rectitud, la perpendicular y las espaciones y juntas. Bueno, dimensiones, ya acabé nuevamente de decir, que es de cómo va el ladrillo formado, ya sea el ancho, el largo y el grosor. La plenitud. ¿A qué se basa con la plenitud? Que es la norma que puede establecer requisitos para la plenitud de las caras del ladrillo. Es decir, como obviamente el ladrillo debe tener un nivel fijo, porque de eso depende toda la pared que vaya a ser. En este caso, como obviamente le dije anteriormente, eso se basa, digamos, el no perder o el perder mi material, porque obviamente, como les mencioné, no voy a comprar un ladrillo que esté uniforme. La perpendicularidad, bueno, la rectitud, perdón. Esta se define como las aristas o las caras del ladrillo, que obviamente no debe tener cobertura ni una grieta por ende. Sigamos con la perpendicularidad. Esta norma se establece requisitos que nos asegura que los ángulos sean correctos, que digamos que el ladrillo no debe tener una anchura más o menos de lo indebido de lo que nos dice esta norma. Y la última que es espaciadores y juntas. Bueno, esta norma aquí se especifica básicamente sobre la forma y esto facilita la colocación. Es decir, en una pared o hacer un muro. Y bueno, y también asegura la uniformidad de la construcción y de la obra que voy a realizar a futuro. Yo le voy a hablar sobre las ventajas. Entre las ventajas encontramos el aislamiento térmico y acústico. Los ladrillos de arcilla tienen una capacidad natural de aislamiento térmico debido a su densidad y composición. Esto significa que va a ayudar a mantener la temperatura interior de un edificio más estable.
lo que va a reducir la necesidad de calefacción y refrigeración, ahorrando así energía y costo. Los ladrillos de arcilla también tienen buenas propiedades de aislamiento acústico, ya que ayudan a reducir la transmisión de ruido, tanto aéreo como de impacto. Esto va a ser beneficioso, puesto que los habitantes van a tener una mayor comodidad. También tenemos la resistencia al fuego. Los ladrillos de arcilla son altamente resistentes al fuego, ya que no se queman ni emiten gas tóxicos en casos de incendio, lo que contribuye a una mayor seguridad en un edificio. También encontramos como ventaja la durabilidad. Los ladrillos de arcilla son muy durables y pueden resistir las inclemencias del tiempo y la corrosión. No se deforman ni se van a deformar con el paso del tiempo, lo que va a garantizar la integridad de la estructura a los años. Siguiente. También encontramos la versatilidad en el diseño arquitectónico. Los ladrillos de arcilla ofrecen una amplia gama de posibilidades en términos de diseño arquitectónico, puesto que pueden utilizarse en diferentes estilos y patrones. Esto va a permitir que los arquitectos y diseñadores creen edificios estéticamente atractivos y personalizados. Además, los ladrillos de arcilla vienen en una variedad de colores y texturas, y esto va a ampliar las opciones de diseño. Y por último, encontramos la sostenibilidad. Los ladrillos de arcilla son un material de construcción sostenible, ya que son fabricados a partir de arcilla natural y esta es abundante y renovable. Además, son reciclables y pueden ser reutilizados en la construcción, en productos cerámicos. Siguiente, por favor. En Ecuador, los ladrillos de arcilla son un material de construcción comúnmente utilizados en diversos proyectos debido a su disponibilidad local y sus propiedades beneficiosas. Aquí tenemos algunos proyectos en los que se han utilizado ladrillos de arcilla en Ecuador. Como primero tenemos las escuelas y centros educativos. Los proyectos de construcción de escuelas y centros educativos a menudo se utilizan ladrillos de arcilla debido a su capacidad de aislamiento acústico y durabilidad. Un ejemplo de esto es la Escuela Politécnica Nacional. Esta, a pesar de que también fue construida con bloques, su mayoría en sus paredes interiores se puede ver que fue hecha de ladrillos de arcilla. También encontramos en las viviendas tradicionales. Las casas y viviendas en áreas urbanas y rurales de Ecuador a menudo son construidos con ladrillo de arcilla, ya que estos ladrillos se utilizan para construir paredes exteriores e interiores, proporcionando un aislamiento térmico y acústico, así como una estructura duradera. Encontramos también edificios comerciales. Los ladrillos de arcilla se emplean en la construcción de edificios comerciales y de oficinas en todo el país, ya que su capacidad de resistencia al fuego y su versatilidad en el diseño arquitectónico permiten crear estructuras seguras y atractivas. Un ejemplo de esto es en la ciudad de Montalvo, dentro de la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Natura Futura Arquitectura hizo un nuevo edificio de programas múltiples que mezcló tanto un espacio residencial como comercial, que se llama La Proveedora. Si bien se puede observar que todo este edificio fue hecho con ladrillos de arcilla. Y por último, encontramos los proyectos de infraestructura. Además de la construcción de edificios, los ladrillos de arcilla también se utilizan en proyectos de infraestructura, como la construcción de muros de contención, pavimentación en carreteras, calles, y como un ejemplo más tenemos un cerramiento, puesto que el ladrillo de arcilla proporciona más seguridad y también es más resistente. Es importante destacar que la construcción de ladrillos de arcilla en Ecuador es una práctica común debido a la abundante disponibilidad de arcilla en diferentes regiones del país. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre las fortalezas y debilidades del ladrillo de arcilla.
Los ladrillos de arcilla tienen muchas fortalezas en términos de durabilidad y aplicaciones, pero también cuentan con algunas falencias o posibles debilidades en comparación con otros materiales de la construcción. A continuación le vamos a mostrar tanto sus fortalezas como debilidades. Bueno, en las fortalezas encontramos la durabilidad. Los ladrillos de arcilla son conocidos por su extensa durabilidad. Puede resistir inclemencias, o sea, cambios de tiempo en las condiciones climáticas durante décadas. Los ladrillos de arcilla son capaces de resistir los efectos adversos en condiciones climáticas, como la lluvia, la nieve, el viento, la radiación solar. Esta resistencia contribuye a su durabilidad a largo plazo en el tiempo. Y esto también evita problemas de deformación o contracción que se puede debilitar en comparación con otros materiales. Seguimos con la resistencia al fuego. Son altamente resistentes al fuego, lo que los hace ideales en la construcción de estructuras que requieren, obviamente, alta resistencia al fuego, como lo son las chimeneas y los muros cortafuegos. Seguimos con el bajo mantenimiento. Los bloques, o sea, los muros de arcilla, más que todo, las paredes, la mampostería, requieren poco mantenimiento a lo largo de su vida útil. No se corroen ni se descomponen fácilmente, lo que reduce la necesidad de reparación, lo cual produce que es un ámbito muy costoso las reparaciones de esto. A diferencia de materiales metálicos, los ladrillos de arcillas no se corroen. Esta propiedad elimina la necesidad de tratamientos de anticorrosión o reparación debido a la misma corrosión. Seguimos con la sostenibilidad. La arcilla es un material natural y abundante, lo que los hace sostenibles. Además, son reciclables y pueden ser utilizados en varios proyectos de la construcción. La arcilla principalmente los ladrillos principalmente se componen de arcilla, es un material natural y renovable. La extracción de arcilla no se agota. Los recursos, o sea, no agotan los recursos de manera significativa en comparación con otros materiales de construcción. También encontramos la baja absorción de agua. Los ladrillos de arcilla tienen una baja absorción de agua, lo que los hace adecuados en áreas con climas húmedos, ya que son menos propensos a la humedad y a la degradación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí encontramos el aislamiento térmico. Tiene buenas propiedades de aislamiento térmico, los que le ayudan a mantener su temperatura interior más constante, lo que a su vez con esto ahorramos energía y costo. Los ladrillos de arcilla tienen una capacidad significativa en retener el calor. Esto significa que puede almacenar el calor durante el día y liberarlo gradualmente durante la noche, ayudando a mantener una temperatura interior más constante. Vamos por la estética. En la estética ofrecen una apariencia y calidad, esto lo hace muy expresiva más que todo en la arquitectura. Su superficie texturizada y sus colores naturales pueden agregar valor estético a una estructura o un proyecto que vayamos a realizar. Como último tenemos la resistencia a las plagas. Son resistentes a las plagas de insectos y no son propensos a la infección de hongos, lo que contribuye su longevidad. Los ladrillos de arcilla, al ser orgánicos, no proporcionan un alimento atractivo para las plagas, lo que los hace que no son propensos a ser dañados por insectos o por roedores que buscan algún refugio o alimentos, como no son otros materiales de la construcción. De aquí pasamos a las debilidades. Siguiente diapositiva. Bueno, con lo que respecto a las debilidades en el trabajo realizado, encontramos que el peso. La primera debilidad de los ladrillos de arcilla sería el peso. Los ladrillos de arcilla son relativamente pesados, lo que puede requerir cimientos y estructuras de soportes más sólidas en comparación con otros materiales más ligeros como, le podrías decir como el cemento, que es más ligero en comparación con los ladrillos de arcilla y también pueden servir para la división de interiores, como también lo hace el ladrillo de arcilla. Otra debilidad es el costo inicial. Pueden ser más caros en términos de costo inicial en comparación con materiales alternativos, como los bloques de hormigón. Seguimos con la absorción de agua. Bueno, a pesar que los ladrillos de arcilla tienen una baja absorción de agua, pueden ser vulnerables a la humedad si no se instalan adecuadamente, si no tenemos una buena aplicación de los ladrillos de arcilla, y también si no colocamos un sellador de calidad, obviamente.
Como último, tenemos limitaciones en aplicaciones de carga pesada. Aunque son adecuados para muchas aplicaciones en el ámbito de la construcción, pueden no ser la mejor opción en proyectos que requieren alta resistencia a la compresión, como estructuras de alto peso. Como último, en resumen, los ladrillos de arcilla son duraderos y versátiles, pero es importante considerar sus posibles falencias, debilidades, como lo son su peso y su costo inicial, al elegirlos en un proyecto de construcción, ya que no puede ser factible elegir otros materiales en el ámbito de la construcción que serían más económicos en comparación que los ladrillos de arcilla. Bueno, la elección de este material dependerá de las necesidades específicas del proyecto y las condiciones locales. Muchas gracias. A continuación les dejamos un video para que lo puedan observar. Va a quedar colgado en el aula virtual.